Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy es nuestro estudio misionero, nos toca un estudio misionero más y creo que estos estudios misioneros son de mucha edificación a nosotros. Y este estudio misionero en particular es uno de los temas que podemos ver en las misiones, pero también podemos ver dentro de la iglesia. Creo que va a ser de gran bendición para nosotros. Vamos a buscar nuestras Biblias en 1 Corintios 3, del 6 al 9. Nuestro estudio misionero de hoy se va a llamar ¿Quién construirá la casa? Y este es un estudio de información y sobre todo también para nosotros, para que podamos también tenerlo y hacerlo dentro de nuestra iglesia. ¿Quién construirá la casa? Y 1 Corintios 3, del 6 al 9 dice: Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y por eso podemos ver quién construirá la casa. El día de hoy vamos a ver un tema muy específico que es el cambio. Y muchas veces decimos cambio y se nos hace como un poquito diferente, a veces un poquito desesperado. Muchos de nosotros lo vemos difícil, a otros nos gustan los cambios, y vamos a ver que el cambio es la acción de un estado inicial a otro diferente, es hacer algo distinto. Vamos a ver unos datos breves. Hay 7 datos sobre el cambio y por qué no podemos vivir sin él. El primero es que el cambio es inevitable. El segundo, el cambio puede traer grandes cosas a nuestras vidas. El cambio nos ayuda a crecer. El cambio a veces, si no es que siempre, nos da miedo. El cambio te prepara para la decepción. El cambio expande tus horizontes y el cambio te prepara para las oportunidades. Toda nuestra vida creo que está basada en cambios y está basada en etapas. Asimismo pasa con los misioneros y pasa con nosotros, misiones con MNI dentro de la iglesia y con todos los ministerios dentro de la iglesia. Vamos a ver un poquito sobre esto. Hemos visto que el cambio es difícil y es inevitable. Manejado adecuadamente, el cambio puede ser bueno. En esta parte de los misioneros, nosotros podemos ver el cambio para 3 cosas. Para capacitar, vamos a ver un cambio en confiar y en volverse a Dios. Los misioneros trabajan de distintos modos. La mayoría de los misioneros siempre están en constante cambio. ¿Por qué? Porque estos misioneros llegan a un lugar a capacitar a otros, y de esa capacitación, cuando ya están listos, ellos van y los llevan a otro lugar. Un misionero está en constante cambio, porque ese es su trabajo: ir, hacer, capacitar y dejar e ir a otro lugar. Entonces, para ellos son 3 cosas indispensables. El capacitar, eso es lo indispensable. El segundo, en confiar. Varios misioneros nos han expresado y nos han mencionado la palabra confianza como un aspecto crítico para entregar el ministerio, porque podemos capacitar mucha gente, pero tiene que haber una confianza para que ellos puedan entregar este ministerio. Y vemos en la palabra de Dios, en el rey David, en 1 Crónicas 22, versículos 11 y 16, cómo él demuestra confianza a su hijo cuando va a entregar su reino y le dice: Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo tal como te lo ha prometido. Así que pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. Vemos cómo es una parte de esfuerzo también,
de una confianza, pero también al ver un esfuerzo de la persona que se está capacitando. Al comenzar la obra con este fin, muchos de nuestros misioneros, en específicamente un misionero que fue al área oriental, en Papúa Nueva Guinea, tenía la misma actitud. Este misionero se llamaba Timor, y este misionero tenía una actitud de preparación, de preparar a la gente, pero no tenía una actitud de confianza ante la situación cuando él ya terminara su trabajo y tuviera que ir a otro lugar. Él no confiaba en la gente que había preparado, y fue una parte muy interesante, porque en este lugar que llegaron, ellos tuvieron la oportunidad de poder trabajar con unos jóvenes que tuvieron un talento, y que ellos pudieron reconocer el talento en las misiones de estos jóvenes. Y Timor decía: yo no podía confiar en dejar un cambio hasta que los conocía a ellos. Y él decía que más allá del misionero que él era, él sentía que estos jóvenes y estos muchachos iban muchísimo más allá que él. Y vemos en la parte que leímos anterior, ¿no?, que dice: unos riegan, otros siembran, pero estamos todos para servir al Señor, y todos somos iguales en el modo de servir al Señor. Entonces podemos ver que el cambio es una parte indispensable en la vida, que capacitar en las misiones es una de las partes más indispensables en la vida de los misioneros, pero que la confianza es una parte en esa capacitación que el misionero necesita para poder dejar ese lugar, y que podamos orar por aquellos misioneros que puedan tener la confianza de hacer el trabajo, de capacitar líderes, y de que con toda seguridad y con toda tranquilidad puedan ir ellos a un cambio de lugar, a otro lugar, a adaptarse tal vez a otro tipo de cultura, cuál es su trabajo. Y la tercera cosa que los misioneros dicen que es indispensable para este ministerio es volverse a Dios. Y una de las partes que me interesó mucho fue: muchos misioneros están de acuerdo en esto. La oración es fundamental para navegar bien por el cambio. Creo que orar es una de nuestras partes indispensables para que nosotros podamos comunicarnos con Dios. Y con los misioneros todavía es muchísimo más fundamental, para que puedan ellos pedir a Dios, la gente que están capacitando, y pedir a Dios esa confianza en ellos para entregárselos a esos líderes que están capacitando, y para que en algún momento sepan que van a dejar esa misión, van a dejar esa iglesia, porque tienen que ir a otro lugar a seguir trabajando y sirviendo al Señor, y que esa casa se va a seguir construyendo, y que esa iglesia va a seguir dejando líderes y va a seguir capacitando a otros, que de ahí tal vez van a salir misioneros, van a salir ministerios, personas líderes dentro de la iglesia, pastores. Entonces podemos saber que esta parte es una parte indispensable para cada uno de nosotros, y sobre todo para los misioneros. Y podemos ver en 1 Crónicas 22 con el rey David, cuando ora por su hijo Salomón, y le dice: que te dé prudencia y sabiduría, para que cuando estés al frente de Israel obedezcas su ley. Es el Señor tu Dios. Si cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Y David le recuerda a su hijo que el éxito en última instancia dependía de Dios, que nosotros dependemos de Dios en todas las cosas y en nuestros ministerios más. La oración es la clave. Comparte una misionera jubilada llamada Janet, cuando habla sobre entregar la obra a otras manos, de lo que hablábamos, y ella decía: oren para que el Señor de la mies envíe obreros,
No hay nada más importante que la oración. Y podemos ver que la oración es una parte indispensable en nosotros, pero en los misioneros más. Otro misionero que se llamaba George, él era de Isla Salomón en Filipinas. Dijo que es igualmente importante orar por aquellos que aún sirven en el campo misionero, como por los que vienen a servir aún y a capacitarse. A pesar de que él pasa sus últimos 3 años en Filipinas, hace preguntas con más frecuencia que lo que ofrecía consejos, y creía que algunos líderes locales tuvieron dificultades porque se sintieron abandonados cuando dejó el campo. Podemos ver que también por la parte de la gente que se está capacitando, cuando la persona o el misionero ya termina su tiempo y ya termina la capacitación y ya esa confianza y entrega esa parte a la iglesia o la misión nueva, y se va, muchas veces los líderes o los misioneros que quedan sienten sentirse solos o sentirse abandonados o ya no sentirse protegidos. Y vemos como David le decía: siempre tu Dios estará contigo, solo esfuérzate y sé valiente. Sabemos que las misiones es uno de nuestros trabajos, de los trabajos más difíciles que podemos ver, pero uno de los trabajos tan bonitos que son las misiones. La oración permite que muchas personas participen en el proceso de transición. Los misioneros que se van, los líderes entrantes y los miembros de la iglesia que envían y están al otro lado del mundo pueden impactar un campo misionero cambiante mediante la oración. ¿Cuál es nuestra enseñanza de hoy y lo que podemos ver y lo que podemos hacer como iglesia? Todos somos misiones, todos somos MNI, hermanos, y podemos ver que el cambio es una parte súper difícil en estos misioneros. No solo hablamos, como hemos hablado anteriormente, de idiomas, de cultura, de adaptación, sino podemos ver que también un misionero llega a dejar líderes, a cambiar y luego se va y se cambia a otro lugar para seguir su misión y para seguir dejando líderes. Estos líderes también llega un momento en que ellos están en una zona de confort al tener una persona que los capacite, pero cuando se va sucede un cambio y a veces suelen sentirse abandonados o solos porque ya no hay esa persona que está allá. El misionero que se va también logra hacer un cambio, necesita una confianza tremenda de la capacitación del líder y de la persona que tiene una gran relación con Dios. Necesita tener una confianza en eso para poder ir tranquilo sabiendo que esa iglesia va a seguir, que esa casa se va a seguir construyendo. Entonces podemos ver que de las dos partes hay un cambio tremendo y que cada día siguen habiendo cambios, porque ese líder que quedó va a capacitar más líderes y ese va a capacitar más líderes. Y para eso estamos hechos, hermanos, para ser discípulos, para capacitar, para que otros vayan sirviendo al Señor del mismo modo que nosotros. Vemos tantos misioneros jubilados que dan gracias a Dios por los misioneros que están en campo y por los misioneros jóvenes que vienen y por aquellos niños que quieren ser misioneros. Y una de las partes que ellos decían era la oración. Y la oración es esa parte en la que ellos pueden sentirse fuertes, en las que ellos pueden pedir a Dios, en las que ellos pueden sentir a Dios y en las que nosotros podemos apoyar. Y el día de hoy, hermanos, les invito a que nosotros podamos dentro de nuestra iglesia capacitar, hacer discípulos o poder ver algún hermano que tenga un ministerio, que quiera un ministerio, un niño, y poder orar por ese ministerio de ese hermano, poder orar por ese ministerio de ese niño, que si ya están en un ministerio, poder orar por ellos, y que si ellos quieren, y que si estos hermanos quieren, poder capacitarse en eso para emprender un ministerio.
Y por qué no, si más adelante algún hermano está estudiando, quiere un pastorado, quiere ser misionero, algún niño, que nosotros podamos capacitar, podamos confiar en ellos y sobre todo podamos volvernos a Dios nosotros, podamos orar por ellos. Y hoy les invito a que podamos orar por nuestra iglesia, por los ministerios de nuestra iglesia, por los niños, por los jóvenes, por los adultos que vienen en el servicio de nuestra iglesia, y también por aquellos misioneros, por los misioneros que están en campo, dejando misiones a otros líderes, capacitando, que Dios les dé la fuerza, que Dios les dé la inteligencia y la salud para poder capacitar a los líderes, para poder capacitar a la gente que va a quedarse en esa misión y para que confiadamente ellos puedan ir a otro lugar a seguir su trabajo y puedan saber que esa casa de oración va a seguir creciendo, que puedan ir con la tranquilidad y la seguridad. Y les invito a orar por los líderes que se capacitan y que se quedan enfrente de una iglesia, o que están frente a ministerios, o que están apoyando dentro de la iglesia en algún ministerio, que podamos orar por ellos, porque no se desmotiven, porque sigan adelante, y que podamos orar para que constantemente haya un cambio de crecimiento para la iglesia, para la misión y para cada cosa que se pueda hacer en ellos y para sus vidas personales. Y damos gracias al Señor porque la palabra cambio es una palabra tan grande, tan difícil, pero es una palabra tan necesaria. Y les invito a que oremos por estos misioneros, porque es una parte importante la capacitación, y es una parte importante la oración, y nosotros somos parte de ellos, orando por ellos y dando fuerzas a ellos. Y termino, hermanos, con una frase que un pastor una vez nos dijo, y él decía que el éxito, los sueños y los anhelos en Dios y en nuestras vidas comienzan cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort a un cambio. Y así es, hermanos, todo comienza en nuestras vidas y cada etapa pasa en nuestras vidas con un cambio, y esperemos que podamos nosotros estar cambiando constantemente en crecimiento en las cosas de Dios, en las cosas que nosotros hacemos espiritualmente y emocionalmente. Que Dios les bendiga.